Mis hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos muy agradecidos por una oportunidad más que el Señor nos da y sobre todo que Él ha sido maravilloso con nosotros. Con cada uno de nosotros podemos decir Dios es fiel. Y nos alegra saber, hermanos, que en estos tiempos nuestra fe común sigue de pie. Seguimos en esa ruta maravillosa, viendo al autor y consumador de la obra que es Jesucristo. Y que este día se cumpla el propósito que dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que este día podamos sentir la presencia de Dios, su Espíritu en nuestras vidas para honrar y glorificar su santo nombre. Antes de iniciar, mis hermanos, solamente brevemente quiero decirles que estamos ya en la recta final sobre el estudio del libro de Daniel, en este estudio de profecía, que se hizo un paréntesis precisamente por el accidente de nuestro pastor, pero que ya está próximo a concluir y nuestro hermano va a retomar el estudio sobre Apocalipsis. Así que le acompañamos para que juntos podamos ver este estudio y que también nuestras vidas puedan ser bendecidas. Vamos a dar principio con un pasaje de la Escritura que está precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, del verso 1 al 17. Dice su palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de sabiduría, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual, para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolados con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y verdaderamente que vivimos por la fe, por esta fe que está plasmada en este Evangelio maravilloso, que nos da vida y nos da confianza en todos los momentos de nuestra vida. Yo sé que el día de hoy muchos están enlutados, otros tienen junto a ustedes alguno de sus familiares enfermos, otros con muchas dificultades y enfermedades. Pero este día podemos decirle al Señor: Señor, queremos que tomes nuestra vida. Esta vida que requiere de la bendición de Dios, que requiere muchas veces en esas noches tan difíciles que sentimos que ya no vamos a poder avanzar, descubrimos que en esa debilidad somos fuertes por causa de Jesucristo nuestro Señor.
Yo le invito para que este día podamos tener un rendimiento, pero sobre todo rendirnos a aquel que todo lo puede y poderle decir, Señor, toma mi vida, te necesito. Y poder decirle al Señor que esta vida sea realmente útil en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Esas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario y que el día de hoy, día a día, trae bendición a nuestra vida. Así que juntos vamos a cantarle al Señor que levante nuestras vidas en esas preciosas manos para decirle, tuyo soy, Señor. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy.
en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá. Él me levantará. El Señor me fortalecerá, me fortalecerá,
me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor, por sostenernos, fortalecernos, Señor. Tú nos levantas. Él me levantará, dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más.
sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día Y estamos agradecidos, hermanos, porque verdaderamente estos cantos es un refrigerio espiritual a nuestra vida, que lo que hace es traer bendición, traer alegría en esos momentos de tristeza, porque sabemos que no estamos solos, que Cristo Jesús es nuestro amigo fiel. Así que vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, y es que en realidad tenemos que sentirnos muy privilegiados, porque participar en esto que estamos haciendo, ya sea predicando, evangelizando, enseñando, es un privilegio que nos permitan participar el Altísimo en la obra de su Hijo amado Jesucristo. Y bueno, esta mañana verdaderamente es una bendición, y como dijo nuestra hermana Adriana, muy pronto estaremos escuchándonos particularmente en lo que es el libro del Apocalipsis. Mientras tanto, han participado en un paréntesis para que usted se nutra de esta fe preciosa. Pero vamos a seguir, estamos hablando acerca de la ruta ministerial del Señor Jesús. Y realmente venimos desde el primer día. Empezamos justamente con la prédica de Juan el Bautista, cuando fue bautizado el Señor Jesús, y que realmente a partir de allí se va él a Nazaret de Galilea, donde podemos considerarlo como el inicio de su ministerio. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, que es donde va a estar el mensaje el día de hoy, y usted va a irlo juntando con todo lo que ha ido aprendiendo. Y dice así: y muchos del pueblo creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando viniere, ¿hará más señales que las que éste hace? Muy buena pregunta, ¿eh? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, enviaron servidores, no soldados del templo, a que le prendiesen. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros,
e iré al que me envió. Mas dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hemos de hallar? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñarles a los griegos? ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mas el postrer día de la grande de la fiesta, Jesús se puso en pie, es un lugar sin duda alto, y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué palabras tan preciosas que son para el mundo entero el día de hoy. Alguno tiene sed, venga conmigo. Padre, te rogamos que nos bendigas este día y que la palabra nutre el corazón de mis hermanos. Por Cristo Jesús te rogamos ser acompañados de tu Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pues muy bien, mis hermanos, entramos en materia y venimos acompañando al Señor Jesús desde Capernaum, porque allá se había dado aquella reunión tan grande donde multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Es decir, era una gran multitud la que estaba allí en ese lugar desierto. Y el Señor hizo una maravilla. Quisieron hacerlo rey, no aceptó. Esto decepcionó a la gente. Como si es el Mesías, pues el Mesías viene a reinar y resulta que rechaza el reino. Y es entonces cuando ordena a los discípulos que con prisa suban al barco y se vayan. Cosa que los discípulos no tenían muchas ganas de hacer. Quiere decir que ellos querían lo mismo que quería la gente, que lo nombraran rey. Sin embargo, se regresaron, vienen a Capernaum, y acá en Capernaum esa gente vuelve a encontrarse con el Señor Jesús y se abre una conversación que yo dije, qué conversación tan mala, tan sin sentido. Empezaron los judíos. ¿Cómo es que llegaste acá, santo Dios? ¿Qué clase de pregunta para aquel que es el creador de todas las cosas? Y entonces, allí en Capernaum, entra en una reunión con ellos y termina cuando todos lo abandonan. Se queda solo aquello. Y esto, por supuesto, yo digo, fue algo que se oyó, que se conoció en todo Israel. Imagínese usted lo que eso significaría. Ya al Señor Jesús ya nadie lo sigue. Va en fracaso. Y entonces el Señor ahora viene, pero se viene a Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos. Y puedo empezar diciendo lo siguiente. El Señor Jesús, ahora que viene a Jerusalén, ha acusado al liderazgo judío de falta de interés por saber quién era Él. Que este es un conflicto contemporáneo. Mucha gente, esta generación, no tiene interés en la persona del Señor Jesús.
por su parte, o en cambio, el pueblo empezó a hacer su propia investigación. Porque en realidad el pueblo estaba dividido en opinión. Que al final no pasó de ser una investigación superficial, deficiente. Es decir, fíjese usted lo que hicieron unos, los que sí estaban de acuerdo con él. Empezaron por revisar sus milagros, que calificaron como hechos únicos. Y usaron una lógica. Único era el que los hizo. Entonces se hicieron una pregunta hipotética. Es decir, esto es lo que pensamos. Algo así como aceptando que este no sea el Cristo como dicen. Vea usted lo que estoy diciendo. Una pregunta hipotética. Aceptando que no es el Cristo. Cuando el Cristo venga, hará más señales que las que hace este. Eso le dice la calidad y la cantidad de milagros y maravillas. Y acreditaron eso a favor del Señor Jesús. Mientras que otro grupo, porque el pueblo está polarizado, otros dijeron, nunca ha hablado hombre como este. Y de nuevo fue un punto a favor de Jesús. Y todo eso haría parecer que se dirigían ya hacia una fe a la persona de Cristo. Lo hemos visto en las iglesias cuando alguien tiene una gran emoción por la persona del Señor Jesús y da la impresión de que su fe va corriendo a la salvación de Cristo. Pero aquí la cuestión básica sería, ¿esas declaraciones eran producto de verdadera convicción en la persona de Cristo o un decir por decir? Hay que tomar en cuenta que ahora Jesús está exhibiendo las deficiencias que había en la gente de Jerusalén, que es uno de los temas que traemos por varios mensajes, las deficiencias de la gente que oía a Cristo. Porque en este caso descubrió el Señor Jesús que la fe que ellos alegaban era superficial. Y como era superficial, como le pasa a mucha gente, es una fe que no les alcanzaba para hacer con él un compromiso. Conmigo. Porque el trato con Jesús es llegar a tener un compromiso con él. Ciertamente, y es muy cierto, que muchos creían que Jesús era el Cristo. Mucha, además, ahorita mismo hay demasiada gente que cree que Jesús es el Cristo. Sí, pero una fe que no se compromete es una fe que no llega lejos. Por eso, los comentarios que hacían del Señor Jesús, los hacían en voz baja, o sea, con mucho cuidado. Aunque sus declaraciones fueran en voz baja, no dejaban, mis hermanos, de ser una respuesta a los enemigos de Cristo. Y esas cosas no pasaron desapercibidas. Lo que deja ver que evidentemente habían incrustado entre la multitud informantes que buscarían cerrarle el paso, encontrarlo en error, y a esta gente
el Señor Jesús respondió en el verso 36 con estas palabras: aún un poco de tiempo estaré con vosotros y luego iré al que me envió. Palabras, yo digo, llenas de contenido. Significaban que no habría de morir hasta que su obra estuviera terminada, completa. Porque es un detalle importante entender en la vida ministerial. Nadie puede dejar un trabajo que el Señor le encargó, dejarlo a medias, dejarlo inconcluso. Le diría a su padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Él tenía que ir al que lo había enviado, que habría de volver a su padre allá en los cielos. Cosa que hizo. ¿Sabe cuál día? El día que fue ascendido desde el monte de las olivas. Y note lo que acabo de decir: Jesús fue ascendido, no dije ascendió. Aunque el Señor podía ascender, ir solo por su propio poder al Padre, sin embargo, no representaría el modelo de la iglesia, de tal manera que el Espíritu Santo que se encargaba de él es el que lo ascendió, lo levantó y se lo entregó al Padre. Para que el día que la iglesia sea levantada, no vaya sola por sí, sino que el Espíritu Santo habrá de levantarla para entregarla al Señor Jesús. Qué interesantes cosas, detallitos que parecen que no tienen ningún valor. Él se fue, se lo llevaron del monte de las olivas y allí habrá de volver al mismo monte. Sus palabras entonces eran una advertencia formal, que para él la muerte no era el fin de su historia. Cosa que a mí me gusta mucho de aquel que había sido ladrón. Siempre se dice el del ladrón de la cruz. No, si lo perdonaron y lo cambiaron su vida, aquel ex ladrón resulta que le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba diciéndole: la vida de este no termina aquí en la muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero viendo los versículos 33 y 34, revelan una cuestión muy lamentable. Pues les dice que ellos habían expresado la intención de matarlo y que de esa manera se habrían de deshacer de él. Note el que les dice: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Qué tragedia para aquellos que aún queriendo ir no puedan llegar, porque Cristo es el camino, Él es el que hace posible nuestra llegada al Padre. Y de esto que ha dicho, son dos cláusulas. Les habla sin duda que muchas veces, escúcheme bien, en la historia habrían Israel de buscar al Mesías y no lo encontrarían. Y cada historia de Israel que tuvo problemas con los imperios, siempre buscarían que su Mesías llegara. Pero su búsqueda no tendría resultado hasta el día de hoy. Me buscaréis y no me hallaréis. Sin embargo, hermanos, veamos eso más de cerca.
Porque eso de me buscaréis no deja de ser revelador del alma judía, que a pesar de su rechazo que está viviendo el Señor en Jerusalén y que lo llevaría hasta la misma cruz, el anhelo y las esperanzas de ese pueblo que un día su Mesías habría de llegar con ellos, ese no se acababa. Hasta el día de hoy en su alma tienen ese deseo que se va a cumplir. Seguiría ese deseo arraigado en sus almas por siglos, porque en sus angustias que ellos han vivido como nación, ansiosamente sus ojos han buscado encontrar a su Mesías, a ver si llega, anhelando que llegue y que los libre de tan grave mal, cosa que habrá de suceder cuando Cristo venga en su segunda venida. Hasta aquí, Jesús para ellos había sido decepción tras decepción, siglo tras siglo. Juan el Bautista, mis hermanos, lo dijo. Les dijo, en medio de vosotros está. Y escribe el apóstol Juan en su evangelio que no lo conocieron. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y no lo reconocieron. Y estamos aquí con él en Jerusalén y están contradiciéndolo, que él nada tiene que ver con el Mesías. Y sin fe, Jesús nunca es hallado de nadie. Y esto lo digo el día de hoy para quienes me escuchan. Puede ser que tengan fe, que crean inclusive en Él, que lo esperen. Pero no es lo mismo que crean que Jesús es el Mesías. Simplemente creen en el Mesías, pero no creen que Jesús sea el Mesías. Y yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías que nos trajo salvación. ¿De qué ha servido entonces que crean en un Mesías? Si no se cree en la persona de que es el Mesías, yo puedo creer en el Mesías, pero no creo en que Jesús es el Mesías. Y los corazones de esta gente se negaron a creerle. Tanto así que Zacarías 14:2 dice que habrá un día cuando Dios reunirá a todas las gentes contra Jerusalén. Será un día cuando, presididos por el anticristo, las naciones decidan ejecutar lo que se ha dado en llamar la solución final, acabar con este pueblo, extinguirlos para siempre. Hasta el día de hoy nunca han podido y no podrán, porque el Señor es su defensa. Cosa que jamás nadie ha podido lograr. Por eso es bueno creer en Cristo, creer que Jesús es el Cristo y su Salvador. Nadie podrá usted derrotarlo. Aunque han de estar muy cerca de lograrlo. Al pueblo, y cuando estén por lograrlo, dice el versículo 3, saldrá Jehová, alabado sea Dios. Cuando estén por derrotar a ese pueblo y destruirlo, entonces en ese momento, como dice Mateo 24, ¿sí?, que descenderá del cielo. Cómo me gusta y cómo recuerdo un mensaje de hace muchos años, cuando digan,
las cámaras de televisión en todo el mundo anunciando, mire, vean, anunciando lo que usted quiera. De repente alguien dirá, señores, algo viene descendiendo, algo viene bajando, parece un ejército. Y gritarán, sí, es un ejército. Y el que viene al frente luce más glorioso que el mismo sol. No me diga que usted no disfruta eso. Cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Por cierto, para los hermanos que creen que vamos a estar aquí todavía, les recuerdo, la iglesia viene con Él. Venimos con Él, porque hacía 7 años habíamos sido levantados en el arrebatamiento. Y en esa segunda venida, Él habrá de destruir esos grandes ejércitos y darle salvación a Israel. ¿Cuánto gozo cree usted que causará ese hecho? Al verse salvos, libres, sabrán una cuestión fundamental, que ese sí es el Mesías. Y lo han identificado con el que viene descendiendo. Pero al recibirlo llenos de gozo, observarán una cuestión. Verán sus manos y verán sus manos que están heridas. Y dice el capítulo 13, versículo 6, que le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Qué pregunta tan preciosa. Por 2000 años no lo han reconocido. ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y el Señor contestará con palabras muy reveladoras y les dirá, herido fui en casa de mis amigos. En ese momento sucede algo. Dice el capítulo 12, versículo 10, que el Señor derrama sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y entonces lo mirarán a Él, que fue al que traspasaron. ¿Se imagina? Es cuando le reconocerán que es el mismo que ellos crucificaron. Y entonces se convertirán a Él en un solo día con gran llanto. Me buscaréis y no me hallaréis, dejará de ser, porque ahora sí lo van a hallar. Qué gran declaración el Señor Jesús ha hecho a su auditorio. Que harían de Él una búsqueda inútil para aquellos que lo buscan desde el punto de vista judío. Pero para aquellos que lo buscan como el punto de vista de un Salvador, Jesús está presente en toda la tierra. Porque Él en un tiempo volverá a su pueblo, al pueblo judío, a esos que han buscado al Mesías con expectación, pero que han rechazado a Jesús. Dirían, ese es de Nazaret, y de Nazaret no sale nada bueno. Cuando se resuelve la identidad de Cristo con una palabras como esa de Nazaret, no sale nada bueno. Igual que aquellos que buscaron un Salvador, pero que no alcanzan a creer que el Salvador sea Jesús. Buscan la paz de su alma, pero no creen que Jesús sea el dador de la paz. Yo le digo esta mañana, pruébelo. Verá cómo su alma va a sentir una paz que nunca había conocido.
Pero hay otra cláusula de este pasaje. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Qué duro, a ellos se lo estaba diciendo, no podrán venir. Había dicho que él iría al que lo envió, que regresaría a su padre, pero no creyeron que eso hablaba de él. Y por no creer en Jesús, canceló para ellos la posibilidad gloriosa de ir al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. De ir a los cielos donde está Dios, donde habrá de estar el Señor Jesús. Y a estos que no han creído, les dará un tajante mensaje, que yo lo digo así: aquí no pueden entrar. Pero eso es igual, no para el mundo judío, la gente que estaba en Jerusalén, es igual para toda la gente de la tierra. Que si se rechazó al Hijo, el Padre se dará también por rechazado. El que no ama al Hijo no ama al Padre. El que ama al Padre al Hijo es amado de su Padre. Pues él dijo que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Digo, duras palabras: donde yo estaré, vosotros no podréis venir. La puerta está cerrada. Aunque los hombres quieran, sin Jesús, nadie tiene nada. Usted que me está escuchando ahorita, allí en su casa, donde usted esté, piense esto: sin Jesús usted no tiene nada, porque el Padre todas las cosas las puso debajo de los pies de su Hijo. Y se verán rebasados y asombrados por la grandeza solemne de esa advertencia. Y aclaro que no podrán ir al Padre, porque Jesús, el Hijo de Dios, ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y que nadie venía al Padre si no era por Él. Sin Jesús, entonces, usted y nadie tiene nada. Pero otra deficiencia sale a la luz. Pues dice el versículo 35: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se dirá este que no le hallé, no lo hallemos? ¿Qué dicho es este? Pero cometieron otro error de apreciación, porque sus dudas no los llevaron a Jesús, que es a quien debe llevarnos nuestras dudas. Y yo digo eso porque Juan el Bautista, cuando tuvo la duda de si Jesús era el Mesías, le manda a preguntar: ¿eres o esperamos a otros? Y el Señor le resolvió sus problemas. Todo aquel que tenga dudas o alguna cuestión en su alma, busque solución en Cristo. Pregúnteselo a Él y verá cómo las cosas cambian. Al decir: ¿a dónde se ha de ir Él? Y otra deficiencia más, que es la de muchos, que eran superficiales. Qué duro es eso, Para oír las palabras que Jesús había dicho. ¿Por qué hacían preguntas como esas? ¿Acaso no les había dicho que iba al que le había enviado? Pero en las palabras de esta gente había ligereza. Y le voy a decir algo: hasta cierto desprecio. Si usted me está escuchando,
revise sus expresiones de Jesús. Hasta cierto desprecio. Y no solo eso, sino hasta cierta ironía hacia la persona de Cristo. Sin embargo, algo pasaba en el alma de ellos. Se da una reacción. Y corrigen su apreciación. Y preguntan, ¿qué dicho es este? Se quedan perplejos. Pero se despierta en ellos la sospecha que hay en las palabras de Jesús. Algo que merece mucha atención. Esa es una cuestión que de los que me están oyendo, en su corazón ha nacido esa preocupación de las palabras que el Señor Jesús ha dicho. Yo espero que eso esté sucediendo con usted esta mañana que me está usted escuchando. Y el Espíritu de Dios trabaje en su alma, en su hombre interior, en su ser interior. Y se despierte en ustedes lo que voy a llamar el sentido de la importancia hacia la persona de Cristo. ¿Le gustó la idea? El sentido de que nazca en el hombre y la mujer una importancia hacia la persona de Cristo. Y así con estos incidentes llega lo que Jesús llama el postrer día grande de la fiesta, el último. El día cuando esa fiesta se terminaba, el llamado octavo día. Y Juan nos narra un hecho singular. Y dice, mas el postrer día grande de la fiesta. ¿Qué tan grande? Jesús se puso de pie, sin duda donde todo mundo lo viera y lo escuchara, y clamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se puso de pie. Y ese momento grande de la fiesta, el octavo día, era un momento ruidoso de regocijo. Fíjense en qué momento, cuando el pueblo estaba lleno de regocijo, él hizo esta declaración. Cuando el sacerdote traía en un vaso de oro agua del manantial del Siloé que brotaba debajo de la montaña, alabóse a Dios, donde estaba el templo, y lo derramaba en el altar de Dios, recordando sin duda cuando Moisés sacó agua de la roca, y que Pablo nos explica y nos enseña que ese acto era un símbolo de Cristo. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿No le parece este un llamado que usted debe responderlo el día de hoy? Y en ese momento era tanto el gozo de la multitud que se decía que quien no había visto eso nunca había visto nada sobre lo que era el regocijo. Y fue en ese momento de regocijo del pueblo cuando Jesús se pone de pie y indiscutiblemente busca un lugar donde pudiera ser visto, en un lugar elevado donde podía ser visto, porque Jesús está siempre a donde el mundo entero puede verlo. Yo estoy predicándole esta mañana, sí, pero es un lugar donde Jesús puede verlo, y usted al Señor. Y dice Juan, que levantó su voz con todas sus fuerzas, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces yo pienso, y quiero que usted piense, ¿por qué en ese momento? Para dejar muy claro para todo mundo
que Él era el que daba el agua de la alegría, de la satisfacción. Y no estaba haciendo ese ofrecimiento en un lugar privado, sino en las calles de Jerusalén, ante gente de todo el mundo. Por lo que ese ofrecimiento era público, porque la salvación es un hecho público. Y lo hizo en un lenguaje de insuperable sencillez, pero de majestad. Y muchos habrían de querer saciar la insatisfacción de su vida, pero de nuevo, esa satisfacción fue ofrecida, sí, pero a cambio de creer que Él era el Mesías, a cambio de recibirlo. Pues cierra esta idea diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Con esas palabras asegura a quienes le están escuchando que creyendo en Él, las fuentes de agua viva brotarán en sus corazones y tendrán una satisfacción de su alma. ¿Qué ha sentido usted esta mañana en su corazón? ¿Puede usted decir: Señor, yo quiero entonces tener un trato contigo? Yo creo que eres el Mesías, pero creo que eres Jesús. Y además creo que eres el Hijo de Dios. Y verá lo que usted va a tener en su corazón este día. Voy a orar junto con usted en este momento. Dígale: Padre eterno, yo quiero que eso suceda conmigo. Yo creo que Jesús es tu Hijo, pero también creo que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Y entonces yo te ruego que esta mañana algo pase conmigo. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Que suceda un cambio en mi corazón. Padre, yo quiero esa agua de vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y les guarde.